Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde en este caso vamos a hablar de sistemas operativos. Como ustedes saben, este canal se trata sobre tecnologías en general, pero hoy vamos a rondar en todos los sistemas operativos, no vamos a tocar en ninguno en concreto, pero sí vamos a hablar un poquito, un pequeño pantallazo de todos, como para que se pueda entender mejor en qué está basado cada uno, su tecnología, para qué está enfocado y demás. Y por si no conocían alguno, también les viene bien. Entonces, como ya saben, vamos a hablar de sistemas operativos y partiendo de la base que, como vemos acá, tenemos Windows, GNU Linux y Mac OS. Vamos a empezar por Windows, como todos ya conocen, está en su versión Windows 10. Todo el que tocó en un momento un equipo informático conoce Windows. Como ustedes saben, Windows 10 es el más conocido de todos, fundado por Microsoft allá por 1975. Ustedes saben que lo creó Bill Gates junto con Paul Allen, partiendo de la base de que ellos se enfocaban en Windows y Microsoft Office. Como lo es actualmente, ¿no? Ya en 1980 se unió con IBM para poder sacar su sistema operativo ya preinstalado en los equipos informáticos que en ese momento vendía IBM, que como todos conocen, digamos que siempre fue su manera de copar el mercado, ¿no? Haciendo alianzas con diferentes productores de hardware. En este caso con IBM, en la década del 80, produce su sistema DOS, que trajo mucho éxito a Microsoft en esa época. Y ya en la década del 90, ¿no? En el medio pasaron muchas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero en la década del 90 ya ocupaba casi el 85% del mercado con su sistema Windows 3.0 y en el 93 con NT 3.1, que fue el que marcó la diferencia. Y ya en 1995 surge lo que es Windows 95 justamente, para luego ya versiones posteriores y quizás más conocidas para todos ustedes en el 98, salió en 1998, el XP en el 2001, que el XP fue, digamos, un paréntesis porque duró muchos años y actualmente hoy en día por ahí se encuentra algún equipo con Windows XP, raro, pero se encuentra. Y el XP tengamos en cuenta que surgió en 2001, ya hace muchísimos años. En el 2009 surge Windows 7 y bueno, en el 2015 Windows 10. En el medio hubo otros Windows, Vista 8, pero no los nombro porque esos fueron, digamos, los Windows que no dejaron una marca buena, por así decirlo. Y como vemos acá en la filimina, Windows es un código cerrado, se debe tener una licencia sí o sí para poder utilizarlo, tiene muy poca personalización, viene ya preinstalado, como decíamos, en muchos equipos, muy poca versatilidad y hay que admitirlo, Windows facilitó la informática, ¿no? En ese momento quizá encontrábamos otros sistemas operativos que eran muy para nichos donde informáticos que tenían que usar la consola de comandos, para todo el mundo. Windows lo que hizo fue copar ese mercado para centrarse más en el usuario promedio y poder hacer un sistema fácil de usar, intuitivo, pero eso sí, poca personalización, ¿no? Como estamos viendo. Ya vamos a ver por qué nombro tanto esto. De hecho, bueno, en sus pros, como vemos, es muy popular, está preinstalado en la mayoría de los equipos, como venimos diciendo. Es un sistema simple e intuitivo, debido a que mantuvo su formato durante muchísimos años. Tengamos en cuenta que desde Windows 95 en adelante, si bien cambiaron muchas cosas, no es que es el mismo sistema, mantiene más o menos ese formato de carpetas, mis documentos, mis imágenes, iconos, el botón de inicio, muchas cosas que se mantienen igual, ¿no? Y debido a su popularidad, existe mucha información en la web, muchísima. Si buscamos algún error, alguna cosa que nos pase, seguramente encontremos a alguien que ya haya pasado por lo mismo, ¿no? Y a su vez esto también hace que haya mucho software compatible. Tengamos en cuenta que la mayoría de los programas, incluyendo drivers y todos los programas tienen su driver o su instalación para Windows. Es raro encontrar algún programa que no lo tenga, porque Windows es el que copa el mercado actualmente, ¿no? Y a su vez, bueno, como decía, máxima compatibilidad con los últimos drivers del último hardware, ideal para el mundo gaming, ¿no? En el mundo gaming sigue siendo Windows el líder absoluto. Diría que en el escritorio también, obviamente todavía no llegó el momento de otro sistema para el escritorio, la gente sigue usando Windows. A veces prefieren instalar programas, por ejemplo, sin licencia, instalando cracks, y que está mal, obviamente es ilegal. Pero que esto a la vez trae un problema para el equipo, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a Windows de me anda mal, es un sistema lento y demás, pero le instalamos muchas cosas que no están bien tampoco, o hacemos cosas que no deberíamos, y entonces eso hace que el sistema se vuelva lento, obviamente, ¿no?
Después, saliendo un poquito de los pros, vamos a entrar en las contras. Tiene muy poca seguridad, ¿no? Es muy poco seguro debido a esta popularidad y debido a que obviamente el usuario promedio usa Windows, entonces los virus están hechos para Windows. Es un problema que existió toda la vida y así va a seguir siendo, ¿no? Aparentemente, según marca la historia. Tiene un consumo de recursos excesivo, a veces sin sentido, especialmente esta última versión, Windows 8 y Windows 10, trajeron muchos problemas de consumo. Hoy en día, no sé si habrán escuchado o no, ya está saliendo una nueva versión de Windows 11, todavía está en su fase beta, pero quizá en un futuro ya esté, pero va a estar muy orientada a equipos del 2017-2018 en adelante, ¿no? No se va a poder instalar en todos los equipos y esto va a repercutir porque en muchos lados siguen habiendo equipos del 2012, 2013, 2014. Pero bueno, Windows 10 ya de por sí necesitabas hacer una actualización de hardware, cambiar el disco común por uno de estado sólido y hacer que el equipo ande más rápido, ¿no? Con Windows 10. Como decíamos antes, es un software de pago, tiene licencias algunas muy costosas, es muy inestable comparado con otros sistemas operativos. Quien no ha sufrido un pantallazo azul en Windows, usando Windows, seguramente habrás visto en el pasado esa pantalla azul con un montón de letras amarillas. Hoy en día lo hacen un poquito más amigable, con una carita triste, pero sigue siendo un pantallazo azul, sigue siendo inestabilidad que tiene el equipo. Eso sigue pasando, lamentablemente. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. Absolutely. Ahora bien, vamos a salir un poquito de Windows, que ya es conocido por todos, y vamos a entrar en un mundo un poquito quizá distinto, un poquito quizá que no lo conozcas, que no sabías que existía, que se llama GNU Linux. Tiene su larga historia. Bueno, y GNU Linux fue creado, digamos, por esa unión entre, diría, dos movimientos, ¿no? Dos personas, o quizá una intervino sin quererlo, y ahora ya vamos a explicar un poquito por qué. Viene de GNU por un lado, Linux por otro, por eso está la rayita en el medio. Muchos le dicen Linux a secas, pero en realidad el verdadero nombre es GNU Linux. Fue creado en la década del 80 también, creado por Linus Torvalds, y Richard Stallman crea lo que es la Free Software Foundation, o el movimiento de software libre o con licencia GNU, ¿no? Él decía que todo software debería tener una licencia libre para que todas las personas pudieran acceder a él sin tener costos elevados de licencias, ¿no? Pero bueno, en ese momento Richard Stallman, creador del movimiento GNU, no tenía un kernel. El kernel es, digamos, el corazón del sistema operativo, es el que hace que detecte las órdenes y haga una cosa o la otra del hardware, ¿no? Es el sistema principal, digamos, dentro de un sistema operativo. Y bueno, con este problema que tenía Richard Stallman, surge la Free Software Foundation, ¿no? Como decíamos antes, Richard Stallman, creador del movimiento GNU, y esto sucede aproximadamente en la década del 80, pero no tenía un kernel, como veníamos diciendo, ¿no? Entonces, Linus Torvalds, que su apellido es con S, fue creador del kernel en la década del 90 y en realidad fue un poquito sin querer, ¿no? Él estaba haciendo un programa para compartirlo con la comunidad y ver qué opinaban de ese programa. Este programa fue creciendo y al final el uso que se le dio no es quizá el que él esperaba. No estaba pensado para un sistema operativo en sí, pero terminó surgiendo esto, se unió con lo que sería el movimiento GNU de Richard Stallman y nacen lo que son las distribuciones o distros. Es un sistema que está basado en Unix, como decía ahí, y por eso de ahí el nombre Linux. Es por el apellido de Linus Torvalds, junto con Unix, la X de Unix. Entonces, vamos a ver un poquito las ventajas del software libre, digamos, o de GNU Linux, ¿no? Por un lado, bueno, como veníamos diciendo, es software libre, gratuito y modificable. Esto quiere decir que cualquier persona que pueda conseguir el programa o pueda acceder al código, que obviamente hay que tener conocimientos técnicos, ¿no? Pero se puede modificar y puedo usarlo para lo que yo quiera, ¿no? Puedo venderlo, puedo crear una nueva versión, puedo compartirlo con la comunidad, puedo hacer lo que quiera, porque tiene licencia GNU. Y siempre hay que respetar esto. Si bien
uno puede hacer lo que quiera, siempre hay las modificaciones que uno le haga o las mejoras, hay que compartirlas con la comunidad, ¿no? Hay mucha variedad de escritorios y tiene una máxima personalización. Esto se debe a que no existe una sola versión de GNU Linux. La GNU Linux sería el kernel, digamos, el sistema que hace que funcione, pero cada comunidad, cada empresa, porque hay empresas que usan GNU Linux, como Red Hat, por ejemplo, que es un sistema Linux para entorno empresarial, que obviamente cobran por sus servicios y manejan, digamos, bastante el mundo de los servidores, ¿no? Si bien en el escritorio o en el usuario común no es tan conocido, cualquier persona que trabaje en informática en algún momento se va a topar con un sistema Linux en un servidor. Esto es así. O sea, el mundo de los servidores está dominado por Linux, por su gran estabilidad, ¿no? Como dice más abajo, es estable, es seguro y existen grandes comunidades con mucha información, ¿no? Que uno puede acceder fácilmente. Acá en los dibujos que vemos, bueno, vemos una LM que sería Linux Mint, OpenSUSE, Debian, que el de abajo de todo es Debian, y Debian, digamos que la madre de muchas distribuciones, porque muchas se basan en otras. Ubuntu, por ejemplo, que es el logo que está al lado de las manitos, son 3 personas abrazándose, está basada en Debian. Muchas distribuciones se basan en otras, aplicándole cambios, mejoras, o mejoras o no, o cambios que ellos crean pertinentes. Por ejemplo, Ubuntu está también dirigida por una empresa, es Canonical, manejan mucho el mundo de los servidores y tienen su, obviamente, distribución para escritorio, ¿no? Para que la gente pueda usar. Y la verdad que son muy amigables. Hoy en día es muy amigable, ¿no? En el pasado quizá era mucha consola de comando, era mucho código o para pequeños nichos informáticos. Hoy en día la verdad es que instalar Linux o Windows es muy sencillo. Y poder configurarlo después también. Igualmente esto en Linux, sí o sí en algún momento se van a topar con la terminal, ¿no? El tener que usar la terminal siempre, en Linux eso pasa. Por otro lado, como decimos ahí, actualizaciones constantes y rápidas. Esto quiere decir que cualquier problema que surja, enseguida se va a encontrar una actualización, se va a encontrar una mejora. Y no trae problemas generalmente. O sea, acá no tenemos problemas de virus. Los virus están hechos, digamos, para Windows, como decíamos antes. Entonces en Linux todos esos problemas no existen. Y es muy estable. La verdad es que es muy estable. Ahora vamos a ver un poquito también, porque como todo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿no? Windows es bastante incompatible con Linux. Eso está cambiando un poco ahora. Con las nuevas generaciones de Windows ya Linux viene incorporado en su sistema, para que los desarrolladores, especialmente, porque todo ya viene integrado, pero hasta versiones anteriores, y diría que Windows 10 tampoco es del todo amigable, si bien intentaron ahí hacer algunas cosas uniendo un subsistema dentro de Windows que sea con Linux, pero todavía no es compatible. Con compatibilidad nos referimos a que desde Windows, por ejemplo, yo no puedo acceder a una partición Linux porque no la reconoce. Los programas de hecho son diferentes, no tienen el mismo instalador. En Windows tenemos el famoso .exe, en Linux no, en Linux tenemos otro tipo de instaladores, otros programas. La realidad es que si uno viene de Windows y usa Microsoft Office, en Linux va a tener LibreOffice, por ejemplo, ¿no? O hay otras versiones también, está OnlyOffice, WPS Office, hay varias, pero no va a tener Microsoft Office. Si bien hay algunas maneras de instalarlo, hay medias extrañas, no va a ser el mismo funcionamiento, ¿no? Como decía antes, el uso de la terminal es casi inevitable. En algún momento se van a topar con la terminal y van a tener que usarla para algo. De todos modos, la terminal es, digamos, de lo más poderoso que tiene Linux. Se pueden hacer muchísimas cosas desde la terminal. De hecho, se puede manejar todo el sistema desde la terminal. El tema de la diversidad, que hace que haya menos software de calidad, lo pusimos por un tema de que hay muchas distribuciones, hay muchos tipos de escritorios distintos que uno puede elegir, que ya el tema de los escritorios va para otro video, porque son varios y es mucho la configuración que se puede hacer en Linux. Pero esto hace que haya menor software de calidad, y esto lo decimos porque si bien existe mucha diversidad, hay muchas distribuciones, no encontramos, por ejemplo, si bien hay reemplazos para el paquete Adobe, por ejemplo, ¿no? Una persona que usa Photoshop, que usa Illustrator, existen en Linux algunos programas que se asemejan, pero no llegan a tener esa calidad. No. Hay que entender también que Linux está hecho por una comunidad. Los programadores lo hacen
digamos, en sus tiempos libres, no hay un sueldo. Si bien hay empresas como Red Hat, como decía antes, o Canonical, invierten y tienen digamos, funcionan más como empresas, Linux está hecho por una comunidad de desarrolladores. Entonces, claro, existe mucha diversidad, cada uno tiene sus ideas y las implementa basándose quizá en otras, pero la gente que viene de usar programas en Windows, como Adobe Photoshop, Illustrator y demás, quizá le va a encontrar un poquito más poder usar programas en Linux. Por ejemplo, Photoshop, se podría usar GIMP, pero no es lo mismo. No es lo mismo y no se acerca mucho tampoco. Y así hay varios programas. Por ejemplo, este video que estamos grabando ahora está hecho en Linux. Y estamos usando OBS, que OBS está tanto para Windows como para Linux. Hay muchos programas que están hechos para los dos sistemas operativos y funcionan realmente bien, ¿no? Bueno, para el mundo gaming, por ejemplo, Linux a veces se le queda corto por un tema de drivers. Por ejemplo, instalar drivers, que es el último punto de hecho. No vamos a poder instalar drivers propietarios de Nvidia, por ejemplo. O sí los podemos instalar, pero a veces traen sus problemas. Porque Nvidia no hace drivers igual que para Windows, para Linux. A mí en mi caso particular, y esta es mi experiencia, tengo una placa de video que ya es un poco antigua, de algunos años, y ya no hay drivers de Nvidia que soporten para las nuevas versiones de Linux. Entonces tengo que optar por instalar el driver, que es el driver que hace la comunidad, digamos, de software libre, y no el propietario de Nvidia. Entonces en este caso pierdo algunas prestaciones, no funciona igual, claro, que en Windows. Entonces esto hace que haya algunos problemas de driver, esa es la realidad. Por eso en el mundo gaming sigue siendo dueño total Windows, ¿no? Si bien Steam funciona en Linux, porque la plataforma Steam de hecho tiene su propia distribución Linux para jugar, el tema de los drivers trae muchos problemas, ¿no? Ahora hablando un poquito más ya de saliendo de lo que es GNU Linux, que vamos a seguir con muchos videos más de esto porque está bueno que lo conozcan, está bueno que haya alternativas. Una persona, por ejemplo, hoy en día con el Home Office, que tenía que usar Microsoft Office para hacer ciertas tareas y por ahí tenía problemas con la licencia, no le abría, no instalaba. Puede usar alternativas libres en Windows también. Se puede instalar LibreOffice tranquilamente en Windows. Se pueden usar muchos programas, GIMP por ejemplo también, Audacity. Hay muchos programas y mucho software libre realmente de calidad que se puede instalar en Windows y nos serviría para sacarnos del apuro a veces, ¿no? Porque venimos de usar Microsoft Office, que estamos acostumbrados a él, pero tenemos algún problema, no lo podemos usar y necesitamos hacer algo. Tenemos alternativas. Eso es lo importante, ¿no? Del software libre también. Y por último vamos a hablar de macOS. Ya lo conoce, muchos no lo usaron nunca. Es un sistema operativo de Apple, ¿no? Es el primario, digamos, desde 1984 ya que es el sistema primario de Apple, basado también en Unix. Esto es importante también porque mantiene cierta parentesco con Linux, ¿no? Basado también en Unix y en BSD, que BSD es otro sistema operativo que ya luego vamos a nombrar. No es tan usado hoy en día, pero sí que trajo, digamos, las bases de muchos otros, ¿no? Steve Jobs en Apple sabemos que fue removido en 1985 de su compañía, digamos, en ese momento, pero fue removido, para los que vieron la película lo saben, y funda su propia compañía, que era Next, la cual producía también hardware y software. Era muy avanzado para la época, ¿no? En ese momento. Next, en este caso, en 1993 deja de fabricar hardware, y sin embargo lo que triunfó en ese caso fue el sistema operativo, ¿no? Fue el mayor legado que tuvo esa compañía de Steve Jobs. Y este sistema operativo estaba basado en un kernel match y en BSD, como dijimos antes. Aquí la relación, como decíamos antes, con GNU Linux. Ya a partir de 1998 Steve Jobs vuelve a Apple como consejero y hacen la base de un sistema operativo nuevo, el cual unen el viejo macOS, que funcionaban las Macintosh, para formar macOS X. Por eso la X de Next, ¿no? Que era el que ellos habían hecho en su propia compañía. Ahí macOS X empieza a sacar sus versiones desde la 1.0, luego la 10.0 y luego para adelante. Hoy en día estábamos en la 10.15, fue la última que sacó con macOS X Catalina, a la 10.15 en el 2019, y en el 2020 surge la 11.0. Próximamente este año vamos a tener la 12.0 Monterrey, que son las últimas versiones, digamos, de Mac.
¿no? Bueno, volviendo un poquito a lo que deja este sistema. Por un lado tenemos mucha productividad, ¿no? Porque el que entra en el ecosistema de Mac después le cuesta mucho salir. Eso es una realidad. La gente que usa su móvil o sus notebooks, sus iPad, una vez que ingresa en ese ecosistema no va a poder salir tan fácil. ¿Por qué? Es muy productivo. Uno se acostumbra a usar su ratón, por ejemplo. Es diferente al de Windows, a su sistema operativo que está hecho para ese hardware. Esto es importante entenderlo, ¿no? El hardware de Mac está hecho para el software de Mac. Ellos producen su propio software y su propio hardware. De hecho, hoy en día están fabricando sus propios procesadores, los M1, que antes usaban Intel, hoy en día están usando sus propios procesadores. Entonces, todo está acoplado entre hardware y software y todo lo produce Apple. A su vez esto tiene un costo, ¿no? Como ponemos acá, esto trae un costo y es de los más costosos, digamos, el hardware más costoso y el software más costoso lo podemos encontrar con Mac, que sinceramente depende del caso, a veces no vale la pena. Volviendo un poquito a la Filimina, vamos a ver los pros. En este caso tiene un excelente rendimiento, ¿no? Por esto que decíamos de tener el software y el hardware únicos, digamos, y está hecho ese software para ese hardware. Tiene un excelente diseño, está realizado para ingresar en su ecosistema y que todo sea fácil de entrada, ¿no? Yo me compro un Mac, ya sea una notebook, ya sea un iMac, me compro, lo saco de la caja, lo empiezo a usar y todo va a ser fácil de entrada. Es intuitivo y no tiene problemas, no hay problemas de estabilidad. Recordemos que, como decimos ahí, está, al igual que GNU Linux, es muy seguro y muy estable, está basado en Unix. También diría que es casi inexistente la cantidad de virus. Para todos los sistemas, y esto es importante aclarar, existen virus, no es que no existen virus o que estamos libres de tener virus. Pero como Windows es el mayor usado por todos, es el que mayor riesgo tenemos. Mac esto no es así. Y bueno, existe una gran compatibilidad con Windows, como decimos abajo, porque muchos programas, incluyendo Microsoft Office o Adobe, tienen su versión para Mac, ¿no? El instalador es .dmg, en Windows decíamos que era .exe, bueno, en Mac es .dmg y muchos programas ya están hechos para Mac. Ahora bien, en su contrapartida, digamos, tenemos desventajas, como decíamos antes, tiene un alto costo en todo sentido, ¿no? En hardware y software, cualquier mejora que queramos hacer después, ponemos ahí, son equipos no ampliables, digamos, vamos a tener que tener ese hardware, si bien le podemos poner un poquito de memoria, cambiar el disco es algo complicado, podemos poner discos externos si necesitamos más almacenamiento, pero la realidad es que son así y no hay mucha manera de cambiar. Por ejemplo, una vez que tenemos un iMac, ¿no? Y usamos su teclado y su mouse y todo está adaptado para ese equipo, y si bien podemos usar un USB o otro teclado, otro mouse, no va a ser lo mismo, ya no va a ser la misma experiencia, ¿no? Esto también para el mundo gaming se queda un poco afuera de los Macs, no están hechos para jugar, si bien se podría. Hay muchos juegos que no están hechos para Mac, entonces esto hace que el mundo gaming quede un poquito afuera de todo esto, y las reparaciones, como ponemos ahí, son muy costosas. Si algo se rompe, debemos recurrir a un equipo especializado de Mac, debemos conseguir repuestos de Mac y la verdad es que es bastante complejo de repararlas, digamos, ¿no? Dicho esto, vimos un gran pantallazo de todos los sistemas operativos. Hay que tener en cuenta también que hay un punto que no tocamos sobre la privacidad, ¿no? El uso de tus datos. Windows, toda la vida siempre son nuestros datos, ¿no? Y eso es una realidad. Por algo la publicidad, o por algo nos aparece a veces cosas que buscamos y después nos aparecen en publicidades, es porque Windows usa mucho los datos de la gente, usa mucha telemetría en su sistema, ¿no? Y esto quizá en GNU Linux no pasa. Esto es un dato muy importante porque la privacidad hoy en día es fundamental, diría yo, ¿no? Y la realidad es que yo recomiendo el uso de GNU Linux. No siempre, obviamente, hay casos y casos. Para una persona que solamente usa el PC para navegar, para ver mails, quiere un software específico que está hecho para Windows, tranquilamente podría usar Linux sin pagar licencias, sin tener nada craqueado, sin hacer ilegalidad, por así decirlo, ¿no? Porque no está bien tampoco. Pero se hace y la gente está acostumbrada a Windows. Es otra realidad, ¿no? Quería mostrar acá, bueno, una gráfica donde podemos ver todos los sistemas. No sé si se ve bien. Corremos un poquito ahí. Así se ve bien.
donde tenemos acá en el último cuadro, esta es una imagen sacada de Wikipedia, pero me pareció muy útil porque muestra los 4 sistemas operativos. Nosotros hablamos de 3 fundamental, pero como vemos acá abajo, el mercado de FreeBSD es casi nulo, ya no se usa mucho, pero acá podemos ver los 3, ¿no? Y vemos que el mercado de Windows es casi total. Habría que ver la fecha de que hicieron esto, porque no la vi por ahí, pero sigue siendo así. La mayoría de los equipos que compramos vienen con Windows, y si viene sin sistema operativo, la gente instala Windows porque es el que necesita. Y cabe aclarar que se puede usar un equipo con Windows y Linux haciendo un dual boot. Lo que se hace es instalar Windows y después se instala en otra parte del disco rígido o en otro disco una distribución Linux, y se puede usar cualquiera de los dos en la misma PC, ¿no? No es tanto así con Mac. Mac es un poquito, si bien en Mac se puede también hacer un dual boot, un poquito más complejo, y no lo hacen tanto tampoco, ¿no? Como vemos acá, Mac OS no es libre, ¿no? Como veníamos diciendo, está hecha también, hay algo que tener en cuenta, todas están hechas para el hogar, ¿no? Hogar. FreeBSD no, está más hecha o enfocada para servidores. Como vemos acá, en una parte de entornos de escritorio, vemos que acá Mac solo tiene OS X Finder, y Windows tiene su explorador de Windows, pero si vemos en Linux tenemos KDE, Genome, XFX, LXDE, un montón más, ¿no? Esto es la principal, digamos, diferencia que existe con el resto de sistemas operativos, diferenciando a Linux. Tengamos en cuenta también que Linux, si bien no llegó el momento todavía de escritorio de Linux, y quizá nunca llegue, pero por ejemplo Android viene de una base Linux. Si bien Google tomó su código y es propietario y formó lo que es Android, que está hecho para móviles, pero viene de Linux. Y la mayoría de los sistemas que van más enfocados al Internet de las cosas o al IoT, como los televisores inteligentes, en los autos, las computadoras que tienen, y la mayoría de las cosas que están orientadas al IoT, tienen un sistema operativo Linux. Linux está en todas partes, por más que no los conozcamos o no sepamos de su existencia. Domina en los servidores, domina en los móviles, porque Windows con los móviles no le fue bien, entonces decidieron apartarse, por así decirlo. Triunfó Android. Hay una pequeña cuota de mercado de Mac, pero pasa lo mismo que en las PCs, es un sistema que está enfocado a cierto tipo de clientes, ¿no? En Windows 11 quizá pase lo mismo. Mac toda la vida siempre estuvo orientado o enfocado a cierto tipo de clientes, ¿no? Y Windows siempre fue como más para todo el mundo. Hoy en día, si Windows 11 ya deja de ser un sistema operativo para todo el mundo y empieza a estar enfocado a equipos más nuevos, o que claro no se puedan renovar, porque esto quizá en Europa o en Estados Unidos no influye tanto porque todo el mundo puede acceder a nuevas tecnologías, pero en otras partes del mundo esto no es tan así, incluyendo Latinoamérica, ¿no? Argentina, donde todavía se encuentran equipos del 2010, 2008, 2012, y que no se puede instalar Windows 11, va a ser un problema. Recién en el 2025 termina el soporte teóricamente para Windows 10, y ahí veremos qué pasa, ¿no? Si realmente Windows va a dejar solamente la versión de Windows 11 y no va a haber otra. Como decía antes, Linux, si bien no triunfa en el escritorio, triunfó en todo el resto de lugares, por así decirlo. Bueno, cualquier cosita me consultan, déjenme en los comentarios cualquier cosa que necesiten. Les agradecemos un like y una suscripción. Vamos a hacer muchísimos más videos de sistemas operativos, luego ya más enfocados a algo puntual. Para hacer videos de Linux podemos hacer un montón de horas de videos de Linux, o con tutoriales quizá que les sirva. Si bien, como dije antes, hay muchísima información en la red, podemos hacer muchísimo o aportar muchísimo más, por así decirlo. Así que bueno, les dejo un saludo, que anden bien, suscríbanse, denle like y nos estamos viendo en un próximo video.